Lo que acabas de ver es la violenta explosión que sacudió un Humvee, utilizado por la 59ª Brigada de Infantería Motorizada de Ucrania. Las tropas estaban en medio de un asalto en la región de Donetsk, cuando de pronto se encontraron atrapadas en un campo minado por las fuerzas rusas. Este es el inicio de un nuevo capítulo en la lista de brutales enfrentamientos que los ejércitos de ambos países están llevando a cabo. Cada uno busca prevalecer, exhibiendo todo el poder de destrucción de sus propios arsenales. De esta manera, las pérdidas de vidas y recursos se multiplican día a día, mientras la feroz guerra se prolonga sin un claro final en el horizonte. En esta excepcional entrega de Mundo Bélico, regresaremos al sangriento campo de batalla ucraniano para conocer desde adentro la lucha por sobrevivir. Pero te lo advertimos, presta atención a dónde caminas, porque un paso en falso puede hacerte volar por los aires. Nuestro peligroso camino se inicia con la 59ª Brigada de Infantería Motorizada, una unidad militar del ejército ucraniano que forma parte de las fuerzas terrestres. Fue creada en 2014 como respuesta a la invasión y conflicto en el este del país, particularmente en el Donbass, que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk. Allí, grupos separatistas prorrusos, apoyados por el gobierno de Moscú, intentaron declarar su independencia de Ucrania. Eso desató un conflicto, especialmente contra movimientos ultranacionalistas, que luego derivó en la intervención de las tropas oficiales. La brigada está compuesta por unidades de infantería motorizada, lo que significa que su personal se desplaza principalmente en vehículos blindados ligeros y medianos. Esto le permite tener una mayor movilidad y agilidad que la infantería tradicional, algo fundamental para la guerra de maniobras y las operaciones rápidas. El principal objetivo para su creación fue reforzar las defensas ucranianas frente a los separatistas prorrusos, participando de importantes misiones en la región oriental del país. En ese marco, se ha destacado por su capacidad de resistencia en frentes claves, jugando un papel importante tanto en la defensa como en las ofensivas de Kiev. En 2019, inspirado en la valentía y las hazañas de sus miembros, la brigada fue renombrada como Yakov Hamtsyuk en honor a ese soldado, quien luchó por la independencia de Ucrania durante la Guerra Civil Rusa y es considerado un héroe nacional. Esto demuestra el importante lugar que ocupa la unidad dentro de las fuerzas de la nación. Y es por eso que no sorprende el rol que le ha tocado cumplir desde la invasión a gran escala rusa, que se desató el 24 de febrero de 2022. La 59ª Brigada Motorizada ha estado en el frente de batalla en varias regiones estratégicas, combatiendo cuerpo a cuerpo en las luchas más sangrientas de la contienda en Ucrania. Al inicio del conflicto, la unidad fue movilizada rápidamente para proteger las áreas más amenazadas por el avance ruso. Debido a su capacidad de despliegue rápido y a su equipo motorizado, fue clave en la defensa de posiciones estratégicas en la frontera este, una zona que le resultaba familiar por su participación en la guerra del Donbass. En esa región se volvió esencial para contener las primeras ofensivas de Moscú, que intentaban avanzar rápidamente para llegar al sur y centro del país. Los soldados del Kremlin se encontraron con una feroz resistencia que ralentizó su progreso en el terreno. Si bien la tenacidad en la defensa por parte de esta unidad contribuyó a mantener esa región bajo un cierto control, con el correr de las semanas, las tropas rusas finalmente consiguieron romper las primeras barreras de su adversario en otras áreas. A raíz de ello, la 59ª Brigada nuevamente fue llamada a la acción. Esta vez su destino fueron los óblasts de Mykolaiv y Gerson, donde las fuerzas invasoras intentaron abrirse camino hacia el oeste para tomar las riendas de áreas costeras estratégicas.
Allí el escuadrón ucraniano participó en diversas acciones, como la implementación de cercos alrededor de las ciudades más importantes, impidiendo el acceso ruso a infraestructura clave y ayudando a consolidar las defensas locales en esa región. Más allá de ser parte de la resistencia, también llegó el momento de atacar. En la segunda mitad de 2022, la brigada colaboró activamente en la contraofensiva ucraniana en el sur. La movilidad y flexibilidad de la 59ª Brigada Motorizada fueron factores determinantes en los combates, permitiéndoles lanzar asaltos rápidos y efectivos, así como también maniobrar en áreas complicadas para desorganizar las líneas rusas. En estas batallas, las fuerzas ucranianas se enfrentaron a bombardeos pesados y el uso de artillería y drones por parte del enemigo. Esto exigió al máximo a los miembros de la unidad de infantería blindada, que se vieron envueltos en operaciones duras y prolongadas. En estos feroces combates, el avance de la 59ª Brigada Ucraniana se debió a diferentes características que la acompañan. Para empezar, su movilidad que ya hemos destacado le permitió desplazarse con rapidez por distintos frentes, reforzando posiciones críticas y adaptándose a las cambiantes necesidades del campo de batalla. Además, el buen desempeño y la confianza depositada en la unidad ha conseguido mantener la moral y el espíritu de lucha en alto, algo que ha sido fundamental. La resistencia de las tropas, junto con el apoyo de la población local, permitieron que continuaran adelante incluso en situaciones difíciles, como la pérdida de compañeros en los violentos enfrentamientos. Por último, la brigada, al igual que otras divisiones ucranianas, ha recibido entrenamiento y suministros militares de países occidentales. Esto ha contribuido a mejorar su capacidad operativa, especialmente en el manejo de armas modernas, vehículos y drones. Todo esto permitió que su participación en la brutal batalla desatada en el sur del país culminara con la recuperación de grandes partes del territorio en Gerson. Este fue uno de los grandes éxitos de las fuerzas de Kiev, consiguiendo por primera vez liberar zonas ocupadas por los invasores. Ahora bien, regresando a la colaboración de los aliados, cabe destacar que ha sido clave para la operación que conoceremos a continuación, ya que todo comienza a bordo de un Humvee de origen estadounidense. Група бійців має зайти на російські позиції. Ми маємо взяти їх штурмом, повернути Україні ще одне поле, ще одну посадку. Ворог готовий, чинить серйозний опір. Тим не менше, 59-та бригада зосередила сили. Зараз буде результат. Este soldado perteneciente a la unidad motorizada ucraniana fue uno de los participantes de la operación llevada a cabo a principios de agosto de 2023. Las tropas avanzaban por un camino en la región de Donetsk con el objetivo de limpiar una zona ocupada por soldados rusos. Varios vehículos son parte de la misión, incluyendo tanques y los mencionados Humvee provistos por Estados Unidos a Kiev. Estos últimos son rodados multipropósito de más de 2.300 kilos, capaces de superar los 100 kilómetros por hora en terrenos difíciles. Y como si fuera poco, además de su versatilidad en el campo, cuentan con un resistente blindaje debajo de la carrocería, acompañado con asientos absorbentes de energía para resistir los ataques enemigos más brutales. Hasta el momento de aquella operación, más de 2.000 unidades de este transporte fueron parte de los paquetes de ayuda norteamericanos. No obstante, el robusto vehículo militar estaba a punto de enfrentar una prueba de fuego. Los combatientes ucranianos se acercaban a la zona enemiga cuando de pronto, uno de sus tanques se elevó por los aires impulsado por una furiosa detonación. De inmediato los soldados entendieron que acababan de ingresar a un campo minado por las fuerzas de Rusia. Cada metro se convirtió en una apuesta de vida o muerte. En cualquier instante, el grupo de blindados que avanzaba por el terreno podía activar un nuevo explosivo y llegaría el final.
La tensión fue creciendo segundo a segundo, y como si la situación no fuera lo suficientemente apremiante, las tropas rivales, que aguardaban agazapadas, saltaron a la escena abriendo fuego contra los ucranianos. La batalla tenía varios frentes abiertos cuando lo que todos temían finalmente sucedió. Uno de los Humvees se vio atrapado bajo fuego, siendo obligado a maniobrar sobre el terreno repleto de explosivos. El riesgo aumentaba a cada centímetro y la muerte acechaba a todos los ocupantes del vehículo ucraniano. No obstante, los soldados no tenían más alternativa que mantenerse en movimiento y tratar de contraatacar al adversario con una ráfaga de disparos. Mientras el artillero tomó su posición y el estruendo de su arma inundó el ambiente, los demás guerreros saltaron al campo decididos a acabar con cualquier rival que se cruzara en su camino. Unos momentos después, la violenta explosión de una mina envolvió el interior del transporte. Las llamas iluminaron la cabina mientras una onda de choque sacudía el habitáculo. Sin embargo, contra cualquier pronóstico, todos los soldados que se encontraban en el Humvee lograron escapar de las llamas y el caos. El grueso blindaje del vehículo jugó un papel fundamental, desviando gran parte del impacto de la detonación y protegiendo a los combatientes ucranianos de la mortal metralla. Reaccionando de manera ágil, el encargado del cañón descendió de la torreta, mientras otros dos de sus compañeros evacuaron apresuradamente la cabina, esquivando el fuego ruso que provenía de posiciones ocultas. Estos miembros de la 59ª Brigada Motorizada acababan de enfrentarse cara a cara con la muerte y ganaron esa batalla. Pero no había tiempo para pensar en ello. Nuevamente su vida pendía de un hilo en medio de territorio hostil. Dejando la columna de humo negro y llamas detrás, la tropa ucraniana avanzó hacia una zona donde pudiera encontrar la protección del bosque. El objetivo era reagruparse y continuar con el asalto que recién había comenzado. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. Було прийнято рішення відпрацювати по ворожому окопу з РПГ. Після пострілу пішли вже в ход пішли гранати хлопців. Хлопці молодці, була комунікація, вони чули командира. Тоді я пам'ятаю, він сказав, що один вже виходить з окопу, але ще ворог знаходиться на позиції. Позиція не чиста. Las granadas propulsadas por cohete permitieron eliminar a varios enemigos, pero la brigada estaba decidida a terminar con el trabajo. No obstante, más allá de los adversarios en el campo de batalla, otra sorpresa les esperaba a los ucranianos. Las fuerzas rusas que habían minado aquellos terrenos también los vigilaban con el uso de tecnología. Cuando los hombres de Kiev avanzaban hacia su objetivo de derrotar a los combatientes del Kremlin, una nueva amenaza se presentó. El sonido de un dron FPV se escuchó en el cielo. Estos vehículos aéreos no tripulados cuentan con una cámara que permite a su operador observar el campo en tiempo real y atacar al adversario manteniéndose en una posición segura. Estas ventajas de la tecnología han sido implementadas por los dos bandos, pero en este caso eran los ucranianos los que estaban a punto de ser víctimas de toda su potencia. І хлопці кричать «дрон». Я повертаюсь, бачу, що дрон зовсім іншої моделі, дуже низько просувається над посадкою і
так, прямо на нас заходить. Добре, що ми зреагували і вийшло підбити той дрон камікадзе, який загорівся ще в повітрі, як бенгальський вогник. Почав горіти, завис на декілька секунд, потім впав і ще досить довго горів, потім взірвався. Luego de que el dron ruso se redujera a cenizas, un instante de calma dominó la escena. Las tropas de Ucrania habían sobrevivido a las diferentes y brutales tácticas de guerra de su enemigo, logrando recuperar ese terreno ocupado. El exitoso asalto fue un motivo de celebración. Pero ese sentimiento satisfactorio duró poco. Era momento de seguir avanzando. Los soldados eran conscientes de que la guerra no descansa y la batalla debía continuar. En cada rincón aguardaba una nueva amenaza, donde el adversario aprovecharía cualquier instante de distracción para dar un duro golpe. La violencia se ha vuelto parte del día a día de ucranianos y rusos, que se acostumbraron a vivir entre el sonido de las balas y las trincheras de barro. Bunker! Bunker! El material bélico procedente de suelo norteamericano realmente se ha convertido en un factor fundamental para la resistencia del país invadido, tanto para la protección de sus tropas como para los ataques al enemigo en caso de armamento como misiles antitanque y otro tipo de proyectiles. Por esa razón, las autoridades de Ucrania agradecieron a su aliado, reconociendo el apoyo y destacando la resistencia de los Humvee. De la misma forma, Kiev trabaja en tácticas para acompañar y potenciar el arsenal con el que cuenta. En el caso particular de los campos minados, como el que tuvo que enfrentar la 59ª Brigada Motorizada, se tienen en cuenta varios aspectos. El que ya pudimos observar es la utilización de potentes vehículos blindados por parte de las tropas. Pero a eso se le suman otras estrategias, como la implementación de drones equipados con cámaras térmicas que pueden detectar explosivos. Al encontrar ese tipo de amenazas, se envían robots diseñados especialmente para el desminado de los terrenos, los cuales pueden ser operados de manera remota para limpiar zonas peligrosas sin exponer a los soldados. Por otra parte, el personal militar ucraniano ha recibido entrenamiento tanto interno como externo para detectar y neutralizar estas bombas enterradas de manera segura. Equipos de ingenieros, apoyados por organizadores internacionales que se dedican a quitar minas que quedan de las guerras, han ayudado a formar a combatientes y civiles en tácticas para evitar y desactivar los explosivos. Estos equipos realizan barridos manuales y emplean detectores de metales para la localización. No obstante, a pesar de todas las tareas que puedan llevarse a cabo, el peligro es permanente. Hasta los hombres más preparados han sido víctimas del brutal conflicto que se desata entre Ucrania y Rusia. La 59ª Brigada de Infantería Motorizada, a pesar de ser una de las fuerzas más destacadas del país, convive con enormes desafíos para sobrevivir. No solo se expone a los campos minados, sino que también debe enfrentar bombardeos masivos, ataques de artillería y el fuego constante de Moscú. La capacidad de adaptación, resistencia y efectividad de las fuerzas de Kiev serán un factor decisivo para el futuro de la guerra. Ahora sí, luego de haber conocido esta increíble historia de resistencia ucraniana, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en el próximo video de Mundo Bélico.